las guías para mejorar el acceso y la calidad de servicios. Justamente estos criterios también van a determinar el inicio, en qué momento se va a utilizar estos métodos, cómo va a continuar, si se suspende o se cambia por otro. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando del método de lactancia materna exclusiva, ¿no? Siguiente. El mecanismo de este método es principalmente, como dice su nombre, solamente a base de la lactancia materna exclusiva. Ahora, ¿cómo va a funcionar este método? Es que según el momento en que la madre va a dar, a lactar al bebé, el bebé al tener el movimiento de succión va a estimular la zona del pezón y la aureola, produciendo estos mecanismos un estímulo hacia la hipófisis para obtener la hormona liberadora de prolactina. Esta a su vez va a estimular la adenopófisis para producir prolactina y oxitocina, ¿no? Justamente para la producción y la inyección de leche respectivamente. Ahora, ello sumado a los niveles altos de progesterona y estrógenos que van justamente a favorecer el desarrollo de la glándula mamaria, todo este mecanismo va a producir la progesterona justamente con oxitocina, van a inhibir la ovulación, por lo cual este mecanismo va justamente, como su método lo indica, va a inhibir la ovulación y va a ser un método anticonceptivo siguiendo este mecanismo. Hay algunos mecanismos como el exceso de cortisol que van a disminuir la prolactina, a su vez también la producción de leche, que van a ser también un mecanismo que va a estar en contra de este método anticonceptivo. Siguiente, por favor. Al ser un mecanismo fisiológico, va a ser un método anticonceptivo natural. Como mencioné, va a ser basado en la ausencia de menstruación y lactancia, principalmente los primeros meses postparto. Tiene una alta eficacia, ¿no? Debido a que estos dos mecanismos, tanto la progesterona como la oxitocina, van a tener alta eficacia, llega hasta el 99% de los primeros 6 meses. Como mencioné, va a ser activado por la succión frecuente del neonato, que luego vamos a mencionar un poco más sobre eso. Y tiene un detalle que a partir de los 12 meses la efectividad va a empezar a reducirse, ¿no? Esto va a estar condicionado porque si es que regresa la menstruación, como luego vamos a mencionar, si es que la lactancia empieza a ser muy espaciada y vuelve la menstruación, va a haber un riesgo de embarazo o de falla del mecanismo que va a llegar hasta el 36 a 55%. Así que la disminución de la eficacia va a estar principalmente amenazado. Uno, por la introducción de otros alimentos, los cuales van a disminuir la frecuencia de la lactancia exclusiva, y a su vez la disminución de la frecuencia misma, ¿no? Van a disminuir la eficacia de este método anticonceptivo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a este método? Las que sí pueden son, como mencioné, las mujeres en los 6 primeros meses, ¿no? Postparto, que tengan lactancia exclusiva, ¿no? Entonces, con una lactancia de alta frecuencia todo el día y solamente de leche materna, ¿no? Sin uso de fórmulas o luego con otros alimentos, van a poder mantener este mecanismo de producción de progesterona y oxitocina para mantener justamente este proceso anovulatorio. Y también tienen que tener un estado de amenorrea postparto, no debe regresar la menstruación para poder mantener este mecanismo. Y como mencioné, el seguimiento tiene que ser adecuado. Con la información, la paciente tiene que estar al tanto de que tiene que mantener esta lactancia exclusiva para poder asegurar la eficacia del método. A ver, ¿y quienes no pueden? Bueno, justamente lo contrario, mujeres que ya reanudaron la menstruación, la lactancia no exclusiva, que está con uso de fórmulas o de otros alimentos. Si ya los bebés son mayores de 6 meses, justamente ya tienen que empezar a cambiar la alimentación. Madres separadas de sus bebés, o sea, entonces la frecuencia va a ser menor, ¿no? Si es que son madres que trabajan o madres que tienen otras actividades fuera de la lactancia y que no pueden lactar. Entonces van a tener disminuida la frecuencia y por lo tanto el mecanismo va a ser interrumpido. Es justamente por ello es que estos métodos tienen alta eficacia, pero tienen una alta probabilidad de fallo, debido a que es muy fácil de que se rompa este mecanismo, ¿no? Justamente por los criterios que acabo de mencionar, ¿no? Y también la dificultad para amamantar, si es que tiene alguna enfermedad de fondo, sea tuberculosis, sea VIH, entonces que le impida estar en contacto directo con el neonato y la dificultad para amamantar. Siguiente, por favor. Eso sería todo con mi exposición, doctor. Lo doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con el seminario, voy a hablar sobre los dispositivos intrauterinos. Siguiente, por favor.
Bueno, primero de manera general, este viene a ser el método anticonceptivo que es reversible y es de larga duración, tiene acción prolongada y se inserta dentro de la cavidad uterina, ¿no? El objetivo de esto es prevenir el embarazo. Este método tiene una alta eficacia, más del 99%, y vamos a ver que los primeros dispositivos intrauterinos aparecieron para el siglo XX, como se puede observar en la imagen, y fueron evolucionando hasta ser hechos de plástico, que son los modelos inertes o inactivos, y actualmente se utilizan los modelos activos o medicados, ¿no? Que son los de cobre, los de plata o también los hormonales, ¿no? Que son los que tienen los gestágenos, que voy a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la clasificación, como ya mencioné, tenemos los inertes o no medicados o inactivos, que son los hechos de plásticos que ya en la actualidad están en desuso, y también tenemos los métodos medicados activos, ¿no? Que viene a ser tanto el de cobre como el hormonal, que contiene en este caso gestágenos como el levonorgestrel, por ejemplo. Algunas diferencias entre ambos es, por ejemplo, el tiempo de duración. En el caso del DIU de cobre, tiene una duración de 5 a 10 años, mientras que el DIU hormonal entre 3 a 7 años, ¿no? Va a depender de la marca. Por ejemplo, en el caso del Mirena es el que tiene una duración de 7 años. Y también hay diferencias en el mecanismo. En el caso del DIU de cobre, vamos a ver que estos depósitos de cobre van a producir esta reacción inflamatoria local, ¿no? Va a haber en este caso un infiltrado leucocitario y esto va a provocar una acción espermicida, ¿no? Esto es lo que va a ocasionar el cobre, va a haber un espesamiento del moco cervical y va en este caso, incapacitar a los espermatozoides, ¿no? En el caso del DIU hormonal, sumado a ello, va a haber también una atrofia endometrial, ¿no? Y con respecto a los efectos secundarios, en el DIU de cobre vamos a ver que incrementa el sangrado y la dismenorrea, mientras que en el DIU hormonal tiene un efecto contrario, ¿no? Ya que disminuye el sangrado, incluso en algunos pacientes puede causar amenorrea y también disminución de la dismenorrea, ¿no? Es por eso que el Mirena generalmente se suele recomendar más que todo en pacientes, por ejemplo, con anemia o con hipermenorrea también. Siguiente, por favor. Con respecto a los pasos, lo primero es colocar a la paciente en posición de litotomía. Luego de evaluar la zona se realiza la asepsia y la antisepsia de la vagina y también del cérvix. Se coloca el espéculo y utilizando en este caso la pinza de POSI, se va a tomar el labio anterior del cuello uterino y se va a traccionar suavemente para poder rectificar el ángulo entre el canal cervical y la cavidad uterina. Luego se va a utilizar el histerómetro para poder medir la cavidad y finalmente se va a aplicar, mejor dicho, finalmente se va a introducir el aplicador, que es el que contiene el DIU y el émbolo, hasta tocar el fondo uterino. Y una vez que los hilos están colgando, más o menos se corta 2 a 3 centímetros del orificio cervical externo. A ver, Siguiente. la alumna un ratito. Ese Sí, procedimiento doctor. que, ese procedimiento que tú estás ahorita presentando acá, es el que se hace normalmente en una mujer que está menstruando, o sea, que no está embarazada, o que no ha tenido puerperio, que no ha tenido nada, que no tiene nada que ver con obstetricia. O sea, el DIU postparto es diferente. ¿Por qué? Porque el útero es grandazo. Entonces, el aplicador que se utiliza normalmente en una mujer no obstétrica es un aplicador, pues, que cumple con los estándares, los tamaños del útero normal, ¿no? En cambio, en un útero postparto, el útero es grande. El aplicador no alcanzaría. Metiendo todo el aplicador se entra dentro de todo el útero. Entonces, no es ese el procedimiento. El tema es la anticoncepción postparto. Entonces, yo te preguntaría, si no es la forma de aplicar, esta no es la forma de aplicar en un útero porperal, ¿cuál es la forma? ¿Cómo se administra? ¿En qué momento el porperio se administra? A ver, responda, por favor. Sí, tengo entendido, doctor, que en estos casos se coloca más o menos 10 minutos posterior al alumbramiento hasta las primeras 48 horas. Ahí debería ser el tiempo adecuado para poder colocar este dispositivo. Mira, ve, hay dos momentos donde uno puede colocar el DIU postparto. Uno, ni bien sale la placenta. Sale la placenta y tú colocas el DIU entre tus dedos. Lo llevas hasta el fondo del útero y ahí lo sueltas. No recortas el hilo, nada, porque como el DIU queda adentro, el útero es grande,
el hilo no va a sobresalir del cervix, ahí lo dejas. Y después cuando ya venga su control, el hilo va a sobresalir, ahí lo recortas. Pero también se puede poner, y creo que es el mejor momento, el segundo día después del parto, o sea, a las 48 horas, cuando la paciente ya está de alta. En ese momento el útero ya está más contraído, todo está mejor. Entonces tú puedes colocarlo, pero no con el aplicador que dice ahí, sino tienes que usarla con una pinza Fester grande. La tracción del cuello no se hace con ese tirabalas que has puesto ahí o pinza de posí, es con otra Fester. Con una Fester jalas el cuello y con otra Fester grande, especial, lo colocas en el fondo y ahí lo sueltas. El hilo no se debe ver, no debe sobresalir del seno, el hilo debe quedar totalmente adentro, porque eso nos dice de que está bien insertado en el fondo. Ahora, actualmente han salido unos nuevos aplicadores, que son aplicadores puerperales, que se aplican, o sea, se utilizan en mujeres como el tema que estamos tratando, o sea, en puérperas, normalmente a las 48 horas. Es un aplicador el doble de tamaño, ¿no? Del aplicador normal. Entonces eso nos permite colocar o insertar el DIU en el fondo del útero, que es lo normal, ¿no? Pero quiero hacer esa diferenciación para que después no se confundan y no vayan a querer poner ustedes un DIU en una puérpera con un aplicador común. No, no, no se puede, es muy chiquito. ¿Ya? Quería aclarar eso. Muy bien, continúe. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre los momentos de inserción, también los he puesto de manera general, pero centrándonos en el posparto, como bueno, mencionó el doctor, ¿no? Después del alumbramiento y también después de las 48 horas, en este caso del posparto, ¿no? También puede ser colocado después de un aborto, excepto en el caso del aborto séptico, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este método? Como ya lo mencioné, tiene alta eficacia, más del 99%. También es un método reversible. Una vez retirado, la mujer puede gestar de nuevo. No requiere mantenimiento frecuente porque son métodos de acción prolongada o de larga duración, ¿no? Siguiente, por favor. Y las desventajas es que a comparación de otros métodos anticonceptivos, estos no protegen contra enfermedades de transmisión sexual y también que existe un riesgo de expulsión que puede ir entre un 6 a 37% o también un riesgo de perforación uterina, ¿no? Que puede ser uno por cada 1000 casos y más que todo la perforación uterina se suele ver, por ejemplo, posaborto. Y con respecto a las contraindicaciones, no se recomienda en las EPIs activas, en un embarazo confirmado, también en alteraciones o anomalías uterinas. Eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Y a la que sigue, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, continuando con el seminario, yo voy a hablar sobre los anticonceptivos hormonales. Bueno, en este caso el más indicado sería solo de la progesterona, debido a que como está en posparto no va a intervenir en la ¿Cuál es tu lactancia. nombre? ¿Cuál es tu Entonces, nombre? ¿Tu Andrea nombre Sánchez, cuál es? doctor. Andrea. Ya, sigue, sigue, Andrea. Sí, está bien. En cambio, caso contrario a los que son los anticonceptivos hormonales combinados, que van a tener tanto progesterona y también estradiol, en este caso, bueno, el estradiol va a bloquear los receptores de la prolactina y de esta manera va a interrumpir la lactancia. Es por ello que se elige los de progesterona mejor. Siguiente, por favor. Bueno, acá encontramos lo que son las mini píldoras, los inyectables y también los implantes. Y como el principal componente va a ser la progesterona, el mecanismo principal de todos ellos va a ser la anovulación central o también el espesamiento del moco, pero principalmente el espesamiento del moco va a tener más relevancia en los inyectables y también en los implantes. Siguiente, por favor. Bueno, y ya está con respecto al primero, que es la mini píldora. Este va a tener su mecanismo de acción, inhibe parcialmente la ovulación, también espesa el moco cervical y una de sus características es que tiene una eficacia y un efecto rápido. Inclusive esto se puede utilizar en el posparto inmediato, si es que no existe otro tipo de método.
Y algo importante de esto es como que no va a alterar tampoco la composición ni el volumen de la leche materna. Y una vez que se suspenda, puede la paciente volver a un rápido retorno de la fecundidad. La tasa de falla dice que oscila entre el 3% hasta inclusive puede llegar al 8%. O sea, 0,3 embarazadas por cada 100 mujeres en el primer año, justamente es la tasa de falla. Y entre los efectos secundarios que se pueden encontrar acá está la cefalea, la depresión, hay cambios de apetito, los ciclos menstruales van a ser irregulares, puede haber amenorrea, náuseas, puede haber mareos. También la minipíldora se ha asociado a lo que es la mastalgia o también la obtención de líquidos o inclusive también esas personas manifiestan que sienten una subida de peso. Y puede haber un sangrado leve también en estos casos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las formas de uso que se van a presentar, la eficacia comienza a 24 horas de iniciada la toma. Tenemos que en el caso de que es una mujer que va a dar de lactar, se debe iniciar a las 6 semanas posparto. Y en el caso de es una mujer que no da una lactancia exclusiva, entonces se puede iniciar a las 3 semanas posparto. Y en el caso de que no da de lactar, inclusive se puede iniciar al día siguiente del posparto. Y también tenemos que si se inicia esta minipíldora, en el caso de una mujer que no da de lactar en los 21 días posteriores al posparto, se le tiene que añadir un método adicional durante los 7 días. Seguimiento tiene que realizarse al mes para ver si está utilizando adecuadamente las píldoras, luego a los 3 meses hasta cumplir el año y luego igual se tiene que hacer un seguimiento cada año. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los inyectables, tenemos que el mecanismo de acción va a ser, bueno, el mismo. Principalmente es el espesamiento del moco cervical y también se va a ver una supresión de la ovulación, pero esta parte del mecanismo es de menor relevancia porque solo se va a ver en un 50% de la supresión de la ovulación. Y tenemos los tipos que vamos a tener acá, lo que es el acetato de medroxiprogesterona y el enandato de norestesterona. En el caso de el primero, vamos a ver que se puede dar de vía tanto intramuscular como también subcutáneo. El acetato de medroxiprogesterona se puede dar 150 miligramos por 1 mililitro o 104 miligramos por 0,65 mililitros en el caso de subcutáneo. El enandato de norestesterona se da de manera intramuscular 200 miligramos. Las características de los inyectables es que, bueno, una de las desventajas que va a causar es que el uso prolongado va a producir la disminución de la densidad ósea, va a causar la desmineralización ósea. No va a intervenir en las relaciones sexuales y a diferencia de la minipíldora, que se puede ver un retorno inmediato de la fertilidad, en este caso el retorno puede ser en 4 meses hasta inclusive un año. Y esto tampoco va a prevenir de las ITS, ni del VIH, ni del SIDA, ni del HTLV1. Los efectos secundarios puede causar menstruación irregular, amenorrea, cefalea, acné principalmente, tensión mamaria. También puede haber una infección en el sitio de la inyección. Es por ello que en los inyectables también se puede recomendar que durante los primeros 3 meses que se van a utilizar se le puede dar el ibuprofeno para disminuir los dolores que pueden existir o también que puede existir un sangrado leve, también para poder disminuir este sangrado. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las formas de uso, tenemos que la primera dosis se puede iniciar en el posparto inmediato, no interrumpe la lactancia, o también se puede dar en los primeros 5 días post-aborto. Y estas se pueden dar cada 3 meses, se puede dar los inyectables. Y en el caso de que si a por ver se ha olvidado ponerse el inyectable el día exacto, tiene un rango de aproximadamente 2 semanas, donde va a seguir siendo una protección. El seguimiento tiene que ser el primer mes para evaluar el método y luego cada año tiene que recibir una atención integral en salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. Bueno, ahora siguen lo que son los implantes, que van a ser pequeños cilindros, cápsulas delgadas que son flexibles, que se van a colocar en la cara anterior del brazo. Acá tenemos que son de 2 tipos, uno que es de 1 cilindro y de 2 cilindros. El de 1 cilindro es el etonogestrel,
y el de 2 cilindros es el levonorgestrel. En el caso de un cilindro dura 3 años y en el caso de 2 cilindros puede durar hasta 4 o 5 años, pero eso también va a depender del peso de la paciente, porque si es, por ejemplo, mayor de 60 kilogramos, el de 2 cilindros que puede durar 5 años puede durar 4, puede durar inclusive 3. El mecanismo de acción acá es el espesamiento del moco cervical, la supresión de la ovulación también, y también va a producir el transporte de los óvulos en las trompas de falopio. Las características, la protección que se ofrece acá es de aproximadamente entre 3 a 5 años. También hay un rápido retorno a la fecundidad al ser extraído, no va a afectar la lactancia y puede disminuir inclusive los cólicos menstruales. En caso de los efectos secundarios, puede existir también un sangrado leve, puede existir menstruación irregular, puede haber amenorrea a los 2 o 3 años del uso del implante, puede haber cefalea, acné, tensión mamaria y también una infección en el sitio de inserción. También se ha visto que este implante va a tener más riesgo de presentar trombosis, esto relacionado también con el cáncer de mama, con el adenoma hepático. Siguiente, por favor. En el caso de las formas de uso, esto se puede insertar en las mujeres que dan de lactar inmediatamente posparto o posaborto en los primeros 5 días posevacuación y debe ser colocado por un profesional que sea capacitado, y para poder colocar esto es necesario un consentimiento informado. Se va a colocar en la cara interna del brazo, aproximadamente a 8 centímetros por encima del pliegue del codo, y bueno, aproximadamente la aguja tiene que estar a 30 grados. El seguimiento se tiene que realizar a los 3 días para evaluar el lugar de la inserción, porque justamente una de sus consecuencias es que se produzca una infección. Luego al mes, luego a los 3 meses y luego llega al año, se tiene que evaluar cada año la atención integral. Y bueno, doctor, eso sería todo por mi parte. Gracias. Ya, muy bien, ¿quién sigue? Buenas tardes, doctor. Continuando con lo que sería ya la anticoncepción quirúrgica voluntaria postparto. Su nombre, Bueno, por favor. mi nombre es María Sarria. Bueno, este procedimiento en sí va a ser un procedimiento ya permanente que va a interrumpir lo que es la continuidad de las trompas de falopio, ¿no? Justamente como vemos en la imagen, va a interrumpir justo lo que es la llegada del espermatozoide al óvulo, ¿no? Pero esto pues no va a alterar lo que es el ciclo menstrual ni tampoco la lactancia. En cuanto a sus limitaciones, vamos a tener que pues es permanente, por lo tanto, al no ser reversible, generalmente puede haber, no generalmente, pero más que todo en pacientes jóvenes, puede haber cierto arrepentimiento luego de que se realice, ¿no? También hay complicaciones cuando se realiza en lo que es una anestesia general, a comparación de una regional, y también esto debe ser realizado por un médico capacitado y pues no nos protege tampoco contra las ETS, ¿no? En comparación de los otros métodos. En cuanto a la parte preoperatoria, tenemos que saber que se debe haber una evaluación, ¿no?, del riesgo quirúrgico, como en todas las operaciones, y también según las comorbilidades de la paciente. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado cuando hay una paciente muy joven o una paciente con obesidad de 30 kilogramos por metro cuadrado, o también tenemos que tener cuidado cuando hay una hipertensión controlada, ¿no? También, pues, si es que tiene epilepsia, cáncer de mama o cirrosis, ¿no? O desórdenes incluso depresivos, porque eso también puede haber influido. Así que eso se tiene que evaluar bien. O en el caso también que se puede retrasar la decisión, es en el caso de embarazos, porque puede ser si es que es posible o no se ha comprobado. También en periodos pospartos de 7 y 42 días. También cuando hay una enfermedad actual de vesícula biliar o una hepatitis viral activa, ¿no? O incluso una anemia con hemoglobina de menos de 7. Y en condiciones especiales, también se debería tener cuidado en cuanto a lo que es una endometritis. Bueno, es una contraindicación, ¿no? Endometriosis, SIDA, también tuberculosis pélvica o desórdenes de coagulación. En sí, este procedimiento tiene que tener un consentimiento informado firmado y también debe tener un registro obligatorio en lo que es la ficha de planificación familiar. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, vamos a ver que va a depender mucho de la vía del parto. Si es que es un parto vaginal, suele usarse lo que es una mini laparotomía infraumbilical, que va a ser el momento oportuno de hacerlo dentro de las primeras 24 a 48 horas del posparto, ¿no? Esto porque el fondo uterino va a estar justamente a nivel umbilical.
También en el caso de las cesáreas, generalmente se realiza por medio de una laparotomía a través justamente de la incisión que ya hay, y pues luego del alumbramiento, después del cierre de la histerotomía, ¿no? Las consideraciones que hay que tener acá es que al momento de identificar lo que es la trompa de falopio, pues se tiene que seguir hasta su extremo de la fimbria para poder justamente confirmar, ¿no?, de que es la estructura correcta, ya que ha habido casos de que la falla al momento de identificar pues hace que se seccione lo que es el ligamento redondo. También se debe realizar entre la porción medio-ístmica de la trompa y debe evitarse el istmo proximal, ya que hay mayor riesgo de formación de fístulas. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, vamos a ver que hay lo que es la salpingectomía parcial, la total y también otras técnicas que ya no son tan recomendadas debido a que en el periodo posparto pues hay cambios anatómicos a nivel del útero y de las trompas. Entonces, en la salpingectomía parcial vamos a ver que se va a resecar un segmento ya sea de 1 a 2 centímetros de la trompa y se va a generar lo que es la cicatrización y la oclusión. Esta pues va a ser generalmente la técnica más usada y preferiblemente lo que es el método Pomeroy. Y también hay otro método que es el método Parlan. En el método Pomeroy vamos a encontrar que pues básicamente, como vemos en la imagen, se va a tomar la asa del istmo tubárico y con una pinza de Babcock, y acá pues lo vamos a ligar con una sutura absorbible y ahí se va a cortar el asa por encima de lo que es la ligadura. Y en el método de Parkland vamos a ver que se abre una ventana en el mesosalpinx, en la zona que es avascular, y acá hay dos ligaduras, ¿no?, una proximal y una distal, y se va a cortar justamente un segmento de también aproximadamente 2 centímetros. En cuanto a la salpingectomía total o bilateral, este va a ser actualmente más recomendado según ya últimos estudios, porque también incluso se ha visto de que incluso reduce el riesgo de cáncer epitelial del ovario, ya que justamente pues proviene justamente del mismo epitelio del de las trompas de falopio. En cuanto a esto, básicamente va a ser extraer toda la trompa desde el cuerpo uterino hasta la fimbria, ¿no? Y es la más recomendada durante la cesárea, pero también puede realizarse por mini laparotomía en posparto. En cuanto a las otras técnicas que estaba mencionando, que ya no son tan recomendadas en posparto, son justamente las técnicas que se hacen por laparoscopía, que justamente pasan a ser, por ejemplo, los clips metálicos, como tenemos acá, que es los clips de titanio, ¿no?, de Fischer, también el anillo tubárico de Young, o la electrocoagulación bipolar. Estos pues ya no se consideran tanto para posparto debido a que aumentan el riesgo de fallo, ya que acá vamos a encontrar unas trompas que están pues edematosas, ¿no?, y congestionadas, así que pues incluso al momento de poner el clip pues puede haber fallos, ¿no? Estos ya se recomiendan más en lo que son métodos a momentos de intervalo, que es en cualquier momento que no sea el posparto, y preferentemente a mitad del ciclo, ¿no?, de la paciente por medio de la laparoscopía. En cuanto a la efectividad ya de por sí de estas anticoncepción química voluntaria, la eficacia pues va a ser mayor en el 99.5%. Hay una falla teórica de 0.5 de embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. De estos embarazos generalmente de 30 a 50% pues son ectópicos, ya que estas fallas se van a deber a que, por ejemplo, se puede haber una oclusión o resección en la estructura equivocada, o también incluso una recanalización espontánea del lumen tubárico, una oclusión tubárica incompleta, o una formación de una fístula tuboperitoneal, ¿no? Y en cuanto al postoperatorio, tenemos que tener en cuenta que la paciente debe estar en observación por lo menos 4 horas, debe haber un descanso físico de 7 días, el reinicio ya de las actividades sexuales va a estar más que todo determinada por la visita de seguimiento postoperatorio. Vamos a tener que el seguimiento en este caso va a ser al tercer día postoperatorio y también al 7º día, ¿no?, que sería su segundo control. Y las tasas de las complicaciones mayores acá sí son bajas. Acá pues vamos a tener complicaciones como por ejemplo infecciones o bueno, la complicación más usual que es el embarazo ectópico, ¿no? O también puede haber lo que son lesiones, ¿no?, de la vejiga o fiebre postoperatoria, ¿no?, que ya cada una se trata según el manejo que se conoce. Eso sería, doctor, todo por mi parte. Ya, muy bien. ¿Quién le toca criterios médicos? A Soto Cerón, doctor. Buenas tardes. Ya, empieza. Bueno, yo voy a hablar sobre criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos según la OMS, enfatizando en el posparto, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, esta es la clasificación que nos da para el uso de anticonceptivos, en donde hay 4 categorías, ¿no? La primera categoría significa que no van a existir restricciones para el uso, ¿no?, del método anticonceptivo. En la categoría 2 es donde las ventajas superan a lo que son los riesgos, ya sean teóricos o demostrados. Y en la 3, en donde los riesgos teóricos o demostrados van a superar a las ventajas, ¿no?, de usar un método. En la categoría 4 ya es donde el método está en cuestión, ¿no?, porque constituye lo que es un riesgo verdadero, inaceptable para la salud. En este caso, la categoría 1 y 4 son, del 1 al 4 están claramente definidas, ¿no? Pero para la 2 y la 3 sí se tiene que usar el criterio clínico, ¿no? Individualizar, preguntar, estar atento a lo que es el seguimiento. Siguiente, por favor. Bueno, y este es un resumen de lo que se encuentra en esa guía de la OMS, en donde pues resumen, ¿no?, todas las afecciones, las subafecciones y las categorías según qué método anticonceptivo se usa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y en esta parte se puede observar, ¿no?, que colocan como afección la lactancia materna, el posparto de mujeres que no amamantan y también el posparto de mujeres que amamantan o mujeres que no amamantan, incluso después de la cesárea, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y para desglosarlo del cuadro anterior, bueno, en primer lugar ponen lo que son los métodos de solo progestágeno, ¿no?, ya sea el implante, píldora o inyectable, en donde se enfatiza, ¿no?, que a una lactancia menor a 6 semanas corresponde a una categoría 2 a 3, ¿no? Que estamos hablando ahí de que las ventajas superan a las desventajas, o también que las desventajas van a superar a las ventajas, pero se tiene que usar con precaución, ¿no? Por esa razón. Cuando la lactancia es mayor o igual a 6 semanas, corresponde a una categoría 1 que es segura y sin lactancia puede iniciarse inmediatamente, ¿no?, después del parto. Es seguro también, corresponde a una categoría 1. En lo que son las ventajas de este método, pues no va a afectar lo que es la producción de leche, ¿no?, y tampoco el riesgo cardiovascular de la madre. En lo que son anticonceptivos hormonales combinados, donde ya hay estrógeno y progesterona, progestágeno, pues acá en la lactancia menor a 6 meses está contraindicado, ¿no?, porque el efecto del estrógeno va a disminuir la leche y también va a aumentar lo que es el riesgo trombótico. Corresponde a una categoría 4. Cuando no hay lactancia y es menor de 21 días, también le corresponde la categoría 4. Pero ya cuando han pasado más de 42 días postparto, corresponde a categoría 1 y 2, ¿no?, en donde es seguro o si no las ventajas superan a las desventajas. Bueno, y la recomendación que da la guía es que hay que esperar al menos 6 semanas si lacta o 3 semanas si no lacta. Bueno, en tercer lugar está el DIU, el dispositivo intrauterino, que bueno, está el DIU de cobre o hormonal. Acá la guía menciona el que es inmediato posparto, dentro de las 48 horas, le corresponde una categoría 1 a 2, que es seguro. Entre las 48 y 4 semanas, acá sí se modifica una categoría 3, ¿no?, en donde hay más desventajas porque hay mayor riesgo de que éste se expulse o también se infecte. Y después de las 4 semanas vuelve a ser una categoría segura, ¿no? La ventaja, pues, ya lo mencionó mi compañera, ¿no?, que es eficaz, es de larga duración y no interfiere con la lactancia. Eh, Como cuarto ítem están los métodos de barrera, que es el preservativo, diafragma, que es seguro y se puede usar en cualquier momento, ¿no? Además va a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Por último están los métodos naturales y la lactancia, en donde pues la menorrea por lactancia es efectiva, ¿no?, pero solo si se cumple 3 condiciones, que es la lactancia materna exclusiva, la menorrea y también menos de 6 meses desde el parto, ¿no? Si no se cumplen, es donde se debe buscar usar otro método. Siguiente, por favor. Bueno, y lo que recomienda la OMS es que esta consejería se debe dar antes de darle alta a la paciente, ¿no? Se debe promover que estos embarazos también estén separados uno del otro y priorizar lo que son métodos seguros para lactancia y sin estrógenos, individualizar considerando la edad de la madre, la salud de la lactancia y la preferencia que esta persona tenga, porque no se le puede obligar.
y se debe evitar retrasar el inicio de método por barreras administrativas o exámenes que sean innecesarios, ¿no? Como conclusión, pues estos criterios van a permitir que se atienda de una manera segura, efectiva y respetuosa a la mujer en el posparto, ¿no? Va a ayudar a reducir embarazo no planificado, favorecer lo que es la salud materna e infantil y pues garantizar el derecho a la elección libre y sobre todo informada de la planificación familiar. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es una herramienta que nos brinda la OMS, que es la rueda con los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, ¿no? En donde, bueno, está sintetizado ya todo lo que se ha mencionado. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Para cerrar el seminario, voy a exponer las ventajas del uso de métodos anticonceptivos, las ventajas de la misma y cuándo se usa. Empezamos con el primero, que son las ventajas del uso de métodos anticonceptivos postparto. Bueno, el uso de anticonceptivos en el periodo postparto constituye una estrategia costo efectiva de salud pública, ¿no es cierto? Como ya sabemos. Ahora, su principal beneficio es el espaciamiento adecuado entre embarazos, que según la OMS debe ser de al menos 18 meses, reduciendo pues significativamente el riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y anemia materna. Además, estos métodos, ¿qué van a hacer? Nos van a permitir una recuperación integral del organismo y fortalecen la atención continua de la mujer en el postparto. Los métodos de solo progestano y los no hormonales son seguros en la lactancia, ¿no? O sea, bueno, mi compañera ya lo hizo, pero a manera de refrescar, esos métodos de solo progestágeno es la mini píldora, el inyectable trimestral o menstrual, el implante subdérmico o el DIU. Y el método no hormonales es el DIU de cobre, el método de barrera, los métodos naturales y los métodos quirúrgicos. Ahora, en conjunto, estos beneficios impactan positivamente en la salud del materno-infantil y en la autonomía de la mujer, ¿no? Autonomía reproductiva de la mujer. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Hay alguna pregunta? La delegada. Vamos con la, sí, siguiendo con la segunda diapositiva. Bueno, como toda intervención médica, la anticoncepción postparto también tiene limitaciones que deben considerarse clínicamente, ¿no? Por ejemplo, los métodos combinados que contienen estrógenos están contraindicados en las primeras 6 semanas tras el parto por el riesgo de tromboembolismo venoso, especialmente en mujeres que amamantan. Asimismo, ciertos métodos hormonales pueden interferir de forma transitoria con la lactogénesis. En cuanto a los efectos adversos, pueden presentarse pues sangrados. Estos sangrados son irregulares, pueden presentarse cefalea o mastalgia, aunque en la mayoría de estos casos pues se ha visto que son leves y autolimitados, ¿no? Ahora, la elección del método debe basarse en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, como mi compañera lo expuso hace un ratito, ¿no? Que clasifican la seguridad pues en 4 categorías, ¿no? 1 que es sin restricción, 2 que son ventajas, superan riesgos, 3 es riesgo mayor que beneficios y 4 riesgo inaceptable. Por ello, pues es fundamental individualizar cada caso, ya que son diferentes, y brindar una consejería informada y oportuna, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora, de acuerdo con la OMS, el inicio del método anticonceptivo postparto depende del momento fisiológico y del tipo de lactancia. En las primeras 48 horas se pueden colocar métodos de larga duración como el DIU postplacentario o el implante, siempre que no haya complicaciones obstétricas. Ahora, durante las primeras 6 semanas se priorizan los métodos sin estrógeno, ya que los combinados aumentan el riesgo trombótico y pueden reducir la leche materna. A partir de las 6 semanas, si la mujer no tiene factores de riesgo, puede iniciarse anticoncepción combinada. Pero después de los 6 meses, la elección
se amplía según preferencia, lactancia y valoración médica. En todos los casos, la aplicación de los criterios de elegibilidad OMS garantiza una anticoncepción segura, eficaz y adaptada al contexto clínico de cada paciente, porque cada paciente es único, ¿no? Es diferente. Eso sería todo. Gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Sofi, Doctor, por mi parte no tengo preguntas. ¿alguien más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Sarita, ¿está Sí, presente doctor. Sarita? Sí, yo soy la que expuso el último tema, ¿no? Ventajas, desventajas y cuándo. Todo está ¿Está claro de lo completo. anterior? ¿Todo está bien? Stephanie, ¿está presente Stephanie? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, doctor. Ya como no, como ustedes no preguntan, entonces yo pregunto. A ver, Stephanie, dime, ¿cuál es la importancia de estos métodos anticonceptivos que se deben dar en el posparto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Stephanie, ¿ya se fue? ¿Dónde está No, Stephanie doctor. Huertas? Sí, estoy aquí, doctor. ¿Cuál es Bueno, la la importancia? importancia radicaría en evitar embarazos no deseados, creo. A partir de eso es que Todos los tratan de métodos evitar el futuro. anticonceptivos, mira, todos los métodos anticonceptivos es para evitar embarazos no deseados. Pero ¿por qué esa decisión de que se haga en el postparto? Específico, que se haga todo un capítulo, acá un seminario para establecer bien qué métodos son los que se usan, ¿no? Pero ¿por qué esa importancia? O no tiene importancia darlo en cualquier momento, porque uno puede dar el método anticonceptivo en cualquier momento. Entonces, ¿por qué recalcamos tanto el postparto? ¿Cuál es la importancia? A ver, María Fernanda, ¿está presente María Fernanda? No está presente. Voy a poner falta. Yesenia Villa, ¿está presente Yesenia Villa? Angie, Angie Anabel Cabanillas, Sí, doctor. Mi compañera Angie me comentó que tuvo cita con su dentista. acá figura que está presente. A ponerle falta. O sea que han prendido nomás y se han ido al dentista. De los 23 que hay, ¿cuántos estarán presentes? Ni la mitad de repente. Más que los expositores, creo yo. Además están haciendo otra cosa. A ver qué dice Blas. Eusebio Blas. ¿Está presente Eusebio? Presente, doctor. Sí, doctor, presente, buenas tardes. ¿Qué dice Blas? ¿Por qué recalcamos la anticoncepción postparto? ¿Por qué? ¿Qué objetivo? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando decimos anticoncepción postparto? ¿A qué se debe eso? Porque si la anticoncepción se puede dar en cualquier momento. Para permitir que el puerperio sea correcto, que hayan los cambios fisiológicos y No tiene nada que hormonales. ver eso. No, no tiene nada que ver eso. A ver, les voy a poner el contexto, ya les voy a explicar, ya no voy a preguntar ya.
pero voy a tratar de explicarle. Esto es importante, eso es lo que le voy a decir. ¿Por qué? Miren, hace unos años, allá alrededor de los años 80, 90, la situación económica del país había llegado a un, digamos, a ver, Milagro Soto, apague su micro, había llegado a una situación caótica. Y la mortalidad materna, que es un indicador, ¿no? Es un indicador de pobreza, de exclusión, de marginación, de no inclusión, era muy alta. En el Perú, la mortalidad materna en el año 95 más o menos estaba alrededor de 165 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Muerte materna es toda la mujer que muere por causa obstétrica, por causa del embarazo, parto y porpeo. Eso se llama muerte materna. Entonces, mujeres que se embarazaban terminaban muriéndose muchas. 165 por 100.000 nacidos vivos. Esa era una cifra muy alta. Más de 150 es muy alta. Acá en Sudamérica éramos el país que tenía la peor tasa de mortalidad materna. 150.000. Perdón, 150, más de 150. De 100 a 150 es alto. De 50 a 100 es media. Y menos de 50 es baja, por la mortalidad materna. Entonces había que tomar medidas para que las mujeres no murieran tanto. Entonces, uno de los graves problemas, o sea, de por qué la mujer se moría tanto en el embarazo, parto y puerperio, era uno, porque se embarazaban demasiado. ¿Por qué se embarazaban demasiado? Porque no tenían acceso a los métodos anticonceptivos. Imagínense una mujer que vive su vida normal sin tener opción de tener un método anticonceptivo, se embarazaban, eran embarazos no deseados. Y como eran mujeres pobres, que la clase media, clase alta sí tenía acceso a los métodos anticonceptivos, pero la clase pobre, que eran la mayoría, no tenían acceso a los métodos anticonceptivos, entonces se embarazaban continuamente. Y como la mayoría eran embarazos no deseados, entonces por un lado recurrían a interrumpir su embarazo, o sea, a hacer abortos ilegales, lo cual muchas veces se complicaba y terminaba muriendo la mujer. Otras veces tenían tantos hijos, 10, 15 hijos, que se complicaban y se morían como consecuencia de tener tantos hijos. Entonces, una de las formas, o sea, una de las estrategias, digamos, para reducir la muerte materna fue los métodos de planificación familiar, ponerlos al alcance de la población. Y la otra estrategia fue el control prenatal, porque las mujeres se embarazaban todos los años, venían a dar a luz y no volvían al hospital hasta el siguiente año a dar a luz otra vez. Entonces no había una cultura de control prenatal y no había una cultura de cuidarse para no tener tantos hijos. Entonces en el año 96 se estableció una política de planificación familiar y paternidad responsable, que consistió en administrar más o menos unos 13 millones de métodos en totales, de los cuales alrededor de 273.000 fueron ligaduras. Entonces ahí todos esos métodos anticonceptivos se pusieron al alcance de las mujeres. Y uno de los momentos más importantes en el cual nosotros podíamos administrar los anticonceptivos era la única vez que la mujer iba al hospital. ¿Cuándo? A dar a luz. La mujer solamente iba al hospital a dar a luz, después ya desaparecía, ya no regresaba hasta dar a luz el siguiente año o a los 2 años. Entonces teníamos que aprovechar esa única ida que la mujer iba al hospital, cuando daba a luz, y ahí administrarle un método anticonceptivo. Eso era muy importante. ¿Por qué? Porque primero que era un método gratuito. Segundo, ella podía elegir, ella y su pareja podía elegir en la diversidad de métodos que había, ¿no? Al ser gratuito y al ser elegible, nos iba a permitir también que la paciente regresara al hospital a controlarse por el método anticonceptivo, si se puso un DIU, por ejemplo,
o a recibir más dosis, si eligió un método hormonal, por ejemplo. Entonces, la administración de un método anticonceptivo obligaba a la paciente a regresar para no embarazarse tan continuamente. Entonces fue una estrategia muy buena, o sea, porque permitió reducir la mortalidad materna. Nosotros teníamos una meta del milenio, que era para el 2015, reducir la mortalidad materna de 165 a 63 mujeres por 100.000 nacidos vivos. Esa era la meta. Y lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por esa campaña de desprestigio que hicieron los caviares durante las elecciones de este siglo, ¿no? Cada vez que hay elecciones, sacan lo de los 90, que las esterilizaciones forzadas, es una patraña eso, de las, que nosotros, los médicos, esterilizamos a las mujeres a la fuerza. Eso es imposible. Mira, imagínense, los AQB se hicieron principalmente, el centro era la maternidad en Lima, y eso en muchas partes del país, y era con consentimiento informado. Las señoras venían a nosotros, nos rogaban, doctor, por favor, lígueme. Yo ya tengo 11 hijos, ya no quiero más. Señor, doctor, por favor, tengo 14 hijos. Se lo ruego, lígueme. Esa era la conducta normal que uno veía en las mujeres que uno ligaba. Y después sacaron con que nosotros, porque somos los médicos los que ligamos, no es el ministro, el presidente, ni ningún funcionario, ni el director, somos los médicos. Los médicos ginecobstetras los que hemos ligado en esa campaña, y me incluyo porque yo he sido parte de esa campaña donde ahí en la maternidad de Lima ligábamos entre 5 a 7 ligaduras por día, por mañana, ¿no? Todos los días, durante un buen tiempo. Y no, la maternidad no era el único, era el centro principal, y casi todos los hospitales de Lima estábamos dentro de esa campaña que iba a contribuir a que las mujeres se mueran menos. Y era decisión de cada mujer qué método quería. Si quería un método natural, le ofrecíamos la lactancia materna. Si quería un método mecánico, le ofrecíamos un DIU, dispositivo intrauterino. Si quería un método hormonal, le ofrecíamos un implante, le ofrecíamos la ampolla de 3 meses o le ofrecíamos la mini píldora. Si la señora decía ligarse, porque ya completó largamente su digamos, el tamaño de su familia, porque ya tiene 9 hijos, ya no quiere más, entonces la ligamos, y todo eso era consentido. Es imposible que nosotros podíamos haber ligado a alguien a la fuerza. Así que no se crean esa patraña de las esterilizaciones forzadas. Los médicos no somos delincuentes. Si nosotros forzamos, hacemos una ligadura, cualquier intervención a la fuerza a una paciente, seríamos delincuentes. Y eso jamás nosotros vamos a hacer eso. Nosotros estamos para ayudar al paciente, no para esterilizar forzosamente. Es una patraña inaceptable que la gente joven, la que no ha vivido, repiten. Repiten, ¿no? Y cada vez que hay elecciones, salen con el mismo cuento de las esterilizaciones forzadas. Entonces, les aclaro que eso no ha sido así. Eso fue una estrategia que permitió que las mujeres pudieran determinar cuántos hijos quieren tener, ¿no? Ella y su esposo, de qué tamaño quieren su familia. Y para eso es que se hizo esa campaña, ¿no? Pero debido a la satanización, ¿qué hizo? Que ya muchas mujeres ya no quisieran ligarse, ya no quisieran. Entonces la mortalidad materna nuevamente se empezó a disparar. Nunca llegamos al 63, nunca. En el 2013, 12, por ahí, estuvimos cerca. Después de la elección de Ollanta-Humala, más o menos en el 2013, con la campaña que se hizo, se bajó. En el 2015 ya estábamos más de 100 otra vez. Después últimamente ha ido bajando, pero no hemos llegado hasta ahora nunca a 63. No sé cuál es la cifra actual, pero no llegamos a la meta del milenio que debe haber sido en el 2015. Entonces, esto es importante porque ustedes como médicos van a salir
a provincias cuando hagan su serum. Y en el serum, ustedes tienen que orientar a las mujeres a que no se embaracen tan seguidos. ¿Por qué? Porque esas son las que se complican, esas son las que se mueren. Entonces no deben tener tanto hijo así seguido porque se pueden complicar. Entonces, si ustedes orientan bien a la paciente y le dan todas las posibilidades para que ella pueda elegir qué método anticonceptivo desean, entonces están contribuyendo a que haya una complicación menos, que haya una mujer menos que pueda morir. De eso se trata la anticoncepción postparto, que dio muy buenos resultados. Incluso en la universidad se incluyó, ¿no? En todas las universidades este capítulo bueno, ahora se ha reducido a un seminario, pues, pero por lo menos todavía se mantiene que hay que enseñar esto a los alumnos, porque los alumnos dentro de poco van a ser médicos y se van a ir a provincia y ahí ustedes van a tener que orientar y a todas sus pacientes que den a luz, denles un método anticonceptivo para que no regresen al siguiente año otra vez embarazadas, sino que es paciente. 2, 3, 4, 5 años, 10 años, si quieren, ya cada quien espacea. Y ahí, de acuerdo al tiempo que van a espaciar, ustedes van a escoger, van a elegir qué método anticonceptivo van a dar de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo a lo que la paciente desee, ¿no? Y de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Tanto de accesibilidad como de que no tenga una comorbilidad que pueda, digamos, complicar el uso del anticonceptivo. Esa es la intención nada más. Entonces, llévense ese como conclusión que la anticoncepción postparto es una estrategia que lo que evita es una muerte materna. ¿De qué manera? Haciendo que la mujer no se embarace tan seguido, sino que espacie su embarazo y pueda de esa manera ella decidir cuántos hijos quiere tener. Y para eso están los métodos anticonceptivos y el mejor momento de aplicarlo es en el postparto, porque ahí ellas se ven obligadas a ir al hospital. En provincias todavía se siguen ideas antiguas, ¿no? Que no quieren el parto institucional, no quieren dar a luz en, en un hospital o un centro médico, prefieren dar a luz en su casa y que la atienda una comadrona, y con todo el riesgo que eso implica. Pues se complica, le da sobreparto, entre comillas, o sea, le viene una hemorragia postparto y ahí recién llaman al médico. ¿Y quién es el médico que está ahí en esa zona? El médico Serum. Entonces el médico Serum va a tener que ir a solucionar, ¿no? La hemorragia postparto, la atonía, el desgarro, lo que hubiera. Ustedes tienen que estar preparados, o sea, siempre orientar el control prenatal, el parto institucional y el uso de métodos anticonceptivos. Como ellos no van a ir de repente a reclamar su método anticonceptivo, aprovechar el momento del parto para darles el método. Como es gratuito, van a regresar. Y eso va a ayudar mucho, o sea, a contribuir a la salud reproductiva de las mujeres. Muy bien, ese era digamos, el objetivo del seminario. Espero que todos ustedes hayan entendido. Espero que lo apliquen cuando estén, sobre todo en el Perú, ¿no? Para ayudar a la gente, sobre todo los más humildes. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias por la atención. Disculpen muy bien la demora, fue algo que no tenía previsto. Y será hasta una próxima oportunidad. Ojalá cuando sean externos, no sean externos, vayan a la maternidad de Lima, porque todavía les va a faltar más para el internado. Tienen las puertas abiertas en la maternidad, servicio B, los que ya han rotado los externos por ahí, bueno, que se han ido contentos, espero que ustedes también. Y eso es todo. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chicas. Chao, Gracias. chao. Chao, nos vemos.